Lo de la boda, pues nada, que Marilyn, la hija de Silvestre, se casó con Paco Roy, el presidente de... No, vostè està bé. Y eso, Paco Roy, el de Cárnica Roy. Sí. Roig, diga Roig que sona millor. Roy de Puebla Farnás. Muy bien. Molt bé, molt bé. ¿Y hacían aquí las bodas? Hicieron aquí la boda. Cuando ella se casó en la colonia, en la iglesia de la colonia, muy bien, de los desamparados. Y se celebró aquí el convite, pusieron unos toldos, lo arreglaron, claro, y la comida la trajeron de hoteles, de no sé de dónde. Si me parece que lo trajeron de Valencia, del hotel de los viveros. Los viveros, pues ahí había un hotel, un restaurante muy bueno, no sé si alguna lo sabrá. Yo es que he estado allí, estuve cerca de 6 años, en casa de la señora Manolita y Silvestre, que son los hijos de Marilyn la mayor, Silvestre el segundo, Indalecio el tercero y María José la última. ¿Y la pista de baile, dice usted que era esto de aquí? Bueno, yo es que no estuve aquí porque sirvieron camareros, aquí vinieron camareros. Mi marido es el que dice que aquí es donde hacían el baile. Todo esto, claro, lo decorarían, lo arreglarían y eso porque nosotros en la boda no estuvimos, en el servicio no estuvimos en la boda. Después sí que nos hicieron una comida en el bar del Tío Noy, porque al lado de la casa esta, de los Segarras, había un bar. Los dueños del Cine España vivieron allí, que había un cine y un bar. Entonces, para el servicio nos hicieron una comida en el bar.